difícil, ¿cierto? Porque ese algo que nos están encomendando no es tan fácil como sencillamente ir a pararme y hacer cosas que es fácil. Escúchenme bien, hay frases que a nosotros nos han limitado y mucha gente dice que el evangelio es difícil, que ser cristiano es difícil, que ser cristiano es que... No, hermanos, ser cristiano para ti, para mí debe ser una delicia. Pero ¿saben por qué Él le dice esfuérzate y sé valiente? No porque fuera difícil, no porque fuera imposible, escúchenme bien, sino por la responsabilidad que le estaba delegando. Usted puede decirme, si yo les pregunto, ¿para cuántos llevar un hogar es difícil? Hermano, no es difícil. Lo que pasa es que tiene responsabilidades. El que dice que es difícil es porque no cumple sus responsabilidades. Porque cuando yo cumplo lo que me toca, eso es como pez en el agua. Cuando tú cumples en Dios lo que tienes que cumplir, mire, hermano, la Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarán. Pero si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, usted empieza a complicar las cosas. Ahora, ¿el matrimonio de cuántos es? De 2. Entonces yo cumplo lo que me toca. ¿Y qué haces tú? Cumplir lo que te toca. Y todo va a ser una maravilla. Pero siempre hay ¿cierto? Parece que jugáramos tenis. Tonto usted, más tonta usted. Pero no la trate mal. No, pero no ve que ella me trató mal. La Biblia no dice, escúcheme bien, que trates a la otra persona como te trata a ti. ¿Qué dice que debemos hacer con nuestros enemigos? Amar. Entonces, si te dice tonto o tonta, ¿tú qué tienes que decirle? Se los dejo de tarea. Hermanos, cuidar de hacer siempre. ¿Cada cuánto debemos hacer? Siempre. Pero hacer todo conforme a la ley de Dios. Es lo que el Señor le demandaba a Josué y nos lo demanda a nosotros en esta mañana. Le estaba diciendo, mire Josué, usted tiene que hacer de la ley de Dios su norma. ¿En qué se tenía que convertir la palabra? ¿En qué se tiene que convertir? En nuestra norma, nuestro manual de vida. Para ser conforme, dice, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ese es, miren que ahí es donde viene la responsabilidad. Lo importante de lo que Dios le estaba delegando. No porque fuera difícil, sino que requería de responsabilidad. No, qué difícil es. Es más, a veces cuando iban a la guerra Josué no iba. Qué difícil es mandar. ¿Es difícil? Pero hay responsabilidad. ¿Cuántos de los que fuimos obreros o muchas veces son obreros en alguna empresa, en algún lugar, donde ¿quién hace el trabajo pesado? Pero hay otro, mire, usted es el que suda, usted es el que mantiene sucio, usted es el que vive cansado y no le da rabia porque usted llega a las 6 y hay uno que llega a las 9 de la mañana oliendo a Dorsal y encorbatado en un carro último modelo y con un maletín así y una secretaria ahí de atrás, doctor, tiene que ir a las 9, no sé dónde, y usted allá. ¿No le ha pasado? Pero escúcheme bien, si usted la embarra, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre Josué. ¿Usted sabe que su salvación está en mis manos? Conforme a la palabra, no es que yo les dé salvación, pero si yo me desvío al predicarles la palabra de Dios, ¿qué pasa con el pueblo que me sigue? Se desvían, hermanos. Hay una responsabilidad. Y eso es lo que le estaba
dando a entender, o sea, usted tiene una responsabilidad, pero escúcheme bien, en parte de ese esforzarse y ser valiente, le estaba diciendo algo: usted lo tiene que hacer. O sea, no le estoy dando a escoger, que parece que en el evangelio a veces muchos pensaran que Dios nos pone a escoger si podemos o no podemos ser borrachos, si podemos o no podemos ser mentirosos. No, hermanos, la Biblia dice que no debemos mentir, y eso no tiene negociación. No debemos pecar, eso no tiene negocio con Dios. O lo hacemos o lo hacemos. Es como si Dios pusiera en las manos de Josué el libro de la ley. Hoy Dios ha puesto su palabra en tus manos. La ha puesto en tus manos. ¿Para qué? Para que tengas cuidado de poner por obra lo que allí está escrito. Lo coloca en tus manos. Le dice, mire lo que le dice, que tenía que meditar en ella cada cuánto, de día y de noche. Uy, no, pastor. No, pastor, yo trabajo y llego cansado, cansada. No, tengo un hijo, una hija, 2, 3 hijos. Uy, y mi esposo, él no es que sea un ángel de Dios. No, de día y de noche, pastor, no jodas. Pastor, ¿y si solo los domingos? No. ¿Qué dice Dios? De día y de noche. ¿Y si ven cómo usted empezó a hacer caras? ¿Qué me demuestra? Que usted no está de acuerdo. Ay, con razón el pastor cansa tanto con su devocional todos los días. Yo quiero que usted medite en la palabra de Dios de día y de noche. No porque yo lo quiera, porque Dios demanda que tiene que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que para meditar en la palabra no tenemos tiempo. Escúchenme bien. Una cosa es leerla y otra cosa es meditar en la palabra. Otra cosa es, bueno, vamos a ver qué. A ver qué dice, a quién le está hablando, por qué les dijo lo que les dijo, en qué año sucedió eso, quién fue que lo dijo, para qué. Eso es meditar. ¿Cuántos han malentendido en WhatsApp? Uno manda un escrito. Oiga, por favor que nos encontremos. Inclusive con Luis tuvimos ¿cómo le llamamos? Malentendido, porque es que, ¿qué fue lo que le escribí? Yo le escribí, le recomiendo. ¿Cuántos entienden el le recomiendo? Cachacos arriba. Sí, cuando usted le dice, oiga, le recomiendo que mañana nos vemos a la 1, o le recomiendo que tenemos alguna responsabilidad. Bueno, para el venezolano ese recomiendo no está en su léxico. Entonces, ¿qué nos tocó sentarnos a hacer? A meditar, a entender, a explicar. Hermanos, hay muchas cosas de la Biblia que nosotros pasamos, leemos abuelo de pájaro y no. Entonces, cuando meditamos es porque nos detenemos ahí, y por eso Él nos dice que lo debemos hacer cada cuánto, de día y de noche. Ahora, existen tus ocupaciones, existen tus responsabilidades, existe tu sueño, todo eso. Pero mire que bíblicamente dice lo siguiente: si hubo alguna vez sobre la tierra algún hombre de negocios que pudiera excusarse de meditar y de actos de devoción a causa del mucho hacer, bien podríamos pensar que ese hombre era Josué. O sea que él sí pudo haberle dicho al Señor: uy, Señor, usted sabe que yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Por sus muchas ocupaciones. Hermanos, a mí me parece, yo
no sé, yo sé que todos los que estamos aquí vivimos muy ocupados, todos tenemos responsabilidades, etcétera, etcétera. ¿Cuántos se han acostado en las noches y dice, me faltó hacer esto? Porque el tiempo no le dio y usted estaba despierto desde las 4 o 5 de la mañana. Que usted va almorzando para a las 4 o 5 de la tarde. Porque corre para aquí, para allá. Pero escúcheme bien, usted no puede dejar de meditar en la palabra de día y de noche. Porque ahí es donde empiezan las falencias. Ahí empiezan las equivocaciones, ahí empiezan las malas interpretaciones, ahí empiezo yo a sacar lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo creo que, y a mi beneficio, y no hacer conforme a la ley de Dios. Esa era la parte de la responsabilidad que Dios le estaba diciendo. Por eso le decía, esfuércese. ¿Es parte del esfuerzo meditar en la palabra? Hermanos, estamos cansados, pero yo digo, mire, uno se sienta por la noche a ver televisión. ¿Por qué antes de ver televisión no meditamos en la palabra? O sea, yo creo que de 24 horas que tiene un día, dicen, ¿no?, los médicos que uno tiene que dormir 8. El costeño se toma 2 horas de almuerzo. Ahí está el espacio. Lo acabamos de encontrar, hermanos. Hermanos, yo sé que podemos hacerlo en el nombre del Señor. Hacer ese esfuerzo. Y cuando uno empieza a cumplir con esas cosas, uno se hace valiente. Valiente delante del Señor. Esfuérzate y sé valiente por la importancia y lo delicado de la labor que Dios le estaba encomendando. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Le está hablando de una labor. ¿Cuántos trabajan? Ahora, tú allí tienes responsabilidades laborales, pero escúchame bien, allí donde tú tienes tus responsabilidades laborales, debes esforzarte y ser valiente por cumplir la palabra de Dios. No, pastor, en mi trabajo no, porque es que en mi trabajo, no, allí también. Mire que Dios le advierte en estas 3, en el versículo 6, donde va a repartir las tierras, habla de lo laboral, del trabajo. Y allí le dice, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Habla de lo espiritual y lo ministerial, porque le está hablando personalmente por cuidar de hacer. O sea, tú debes de cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios. Habla en un área espiritual, hermanos, en donde tú debes preguntarte qué tan espiritual eres. ¿Cuál es tu esfuerzo? Y escúchame bien, no se trata de que tú alardees de cuánto oras, de si te sabes 100,000 canciones o 100,000 versículos. No, porque está hablando en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí le habla de una manera personal. ¿Quién es el que tiene que esforzarse? Dígale al que tiene a su lado, mírelo así con ojitos de amor y dígale, yo. Porque ¿saben qué pasa? Vivimos mirando al del lado a ver si se esfuerza o no, a ver si él cumple o no.
Parece que el Señor nos hubiera delegado el ministerio de, ¿cómo lo llamamos? A ver si ya se bautizó, a ver si ya hizo, a ver. No, revísese usted. El salmista dijo, escudriñame, no dijo escudriñe a otros. Hermano, y ese es un gran error que se está cometiendo hoy en día en las iglesias, porque yo quiero estar pendiente de los demás y no miro en qué tengo que corregirme yo. ¿Usted sí sabe que la salvación es muy personal? Esto no... Mire, usted no va a poder llegar al cielo delante de Cristo a hacer lo que hace con el pastor. ¿Saben qué hacen con el pastor? Pastor, ¿y por qué a él sí? Imagínese usted delante de Jesús. No, y Señor, ¿y por qué él sí? No, el Señor le va a decir, estoy hablando con usted. Pero es que el pastor, no, estoy hablando con usted. Estilo Adán y Eva, ¿no? Es que la mujer que me diste. Y vivimos culpando a los demás. ¿Y qué te dice el Señor? Solamente que esfuérzate y sé muy valiente. Josué en su vida no podía permitir que se apartase de su boca este libro de la ley. Hermano, usted y cuanto más yo como pastor no puedo permitir que de mi boca se aparte la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo tenía Josué que guiar ese pueblo? ¿Bajo sus propios estatutos? ¿Bajo sus propios reglamentos? ¿Bajo su propia, lo que a él le parecía en su corazón? Sí, de esa manera tenía que dirigir. ¿Cómo cree usted que yo debo dirigirlo? ¿Cómo cree usted que debe dirigir su vida, dirigir su hogar? Bajo la palabra de Dios. Cuando tú corriges tus hijos, mire, no le diga chino sinvergüenza, bueno para nada, es que usted, maldito el día en que nació. Mire, hermano, hoy en el mundo y eso los marca. Eso los marca. Usted es un bueno para, no, exhórtelo conforme a la palabra. Tampoco le vaya a decir hijo del diablo. No, pero ahí está, pastor. No, hermanos. Miren, la Biblia habla de una hermosa varita. ¿Cuántos la conocen? Esa varita es un deleite para los papás. No, y la Biblia dice que corrijamos nuestros hijos mientras hay tiempo. Va a llegar el momento, hermano, que usted le diga a su hijo, oiga, no haga eso, y él le va a decir, es mi vida. Pues ya está así. Y usted está, hermano, el tiempo es ahora. Mi mamá se sobrepasó conmigo, pero yo le doy gracias. Que imagine uno bien duro, bien terco, y por ahí la mamá o el papá bien sensibles, ¿no? Porque hoy no se les puede decir nada, que se van para el bienestar familiar. Yo siempre he dicho que entre más duro es el pelado, ¿cómo hay que tratarlo? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Cómo te trata Dios a ti? Y cuando te portas mal, ¿Dios te ha dejado de amar? ¿O va a esa clase de amor donde tienes que enderezarte y corregirte? Pero ahí está el amor de Dios. No se puede apartar. Cuando tú discutes con alguien, ¿cuáles son los términos que utilizas? La ley, la palabra de Dios. Mi esposa y yo así, cuando nos ponemos así efusivos, entonces yo le canto esa canción que dice, tu palabra dice. Y es lo que la palabra diga, hermanos. No es la voluntad de ella, no es mi voluntad. Es lo que la palabra de Dios diga. Y así el hogar va a funcionar. Es
que él no me cae bien, es que no me... Hermanos, conforme a la palabra, que no sea parte ¿de dónde? De tu boca, para bendecir, para exhortar, para dar ánimo, para corregir el error de tus hijos. Mire, hermanos, solo los que tienen hijos, ¿no? ¿A cuántos les decía su mamá o su papá, espere que tengas los tuyos? ¿Y cuántos creen que era una profecía poderosa? El mío es juicioso, no le he tenido que decir, espere que tenga los suyos. Pero hermano, cada vez que cometen sus errores, cada vez que se equivocan, o sea, yo no sé usted cómo actúa. Si de pronto usted se deja llevar por su enojo, o usted se detiene, respira, cuenta hasta 10, le dice, Espíritu Santo, toma el control de mi vida, y usted piensa y dice, ¿qué haría Jesús? O sea, si yo hiciera eso que mi hijo hizo, ¿cómo me trataría Jesús a mí? ¿Cómo me hablaría? ¿Cómo me aconsejaría? Y de esa misma manera yo voy y trato a mi hijo. Porque, hermano, el término de que Dios es justo es que a Él no le falta, no le queda faltando algo para hacer justicia, pero tampoco se pasa. En cambio, tú y yo, o nos podemos exceder, o podemos ser muy tranquilo, vaya, siga haciendo. No, hermanos, por eso es que uno tiene que dejar todo en las manos de Dios, porque Él es justo. Si Él va a castigar, Él castiga justamente, ni se pasa ni queda faltando. En cambio, en nosotros lo normal es que nos pasemos. Y como hoy en día no se les puede decir nada a los muchachos, nos queda faltando. Pero si actuamos conforme a la voluntad de Dios, ahí los llevamos, ahí van, en bendición, hermanos. ¿Cuántos hubieran querido que su mamá y su papá fueran cristianos? Amén. Ese hubiera sido el derecho. Y recuerde que en Hebreos el Señor dice, ¿a cuántos de nosotros nuestros padres nos disciplinaban y nosotros los venerábamos? Ahora, ¿cuánto más a Dios, que nos disciplina con justo juicio, con justo amor? Él no se pasa. Él no se pasa. Entonces, nunca, escúcheme bien, hermanos, no permitan que de su boca se aparte la palabra de Dios. No lo permita. No lo permita. De hablar bajo tus cosas, a lo que a ti te parezca. Hay algo bien interesante. Siempre había de hacer conforme a toda la ley. O sea, mire, aparte de lo que saliera de su boca, ¿sí?, de vivir, de dar órdenes al pueblo, de consolarlo, de exhortarlo conforme a la palabra de Dios. Miren lo que dice el estudio bíblico. No era de su incumbencia. Mire, si yo les llego a decir a ustedes esta palabra, ustedes se me van a ofender. Si usted le dice esa palabra a alguien, ¿qué pasa cuando uno le dice, mire, no se meta, a usted no le incumbe? ¿Cómo se pone usted? Amén, Dios te bendiga. No, hermano, este término es como ofensivo, ¿cierto? No, usted no le incumbe. Pero mire, no, vamos a ver qué era lo que no le incumbía a Josué. Dice, no era de su incumbencia hacer nuevas leyes, sino que había de guardar ese buen depósito. ¿Qué era lo que tenía que hacer Josué? No cambiar las leyes. Lo que había escrito, escrito está. Y es lo que hoy en día pasa, ¿no? Pues sí, la palabra de Dios dice, pero,
y le tenemos el pero a lo que dice la palabra de Dios. No, hermano, no es de nuestra incumbencia cambiar la palabra de Dios. No podemos hacerlo, acomodarlo a nuestro parecer, a nuestra manera, porque es que a mí me parece, porque es que a mí me funciona, dice algunos pastores. No es que el Señor no lo mandó a buscar métodos que le funcionen, o a que la predique, o a que la viva a su parecer. Tenemos una gran responsabilidad. No se aparte de nuestra boca, pero tampoco podemos ni cambiar ni hacer nuevas leyes, sino guardarla. Siempre debía ser conforme a toda la ley. Por eso era que tenía que meditarla de día y de noche. Si usted y yo no meditamos en la palabra, nunca vamos a ver, no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué usted y yo sabemos que tenemos que orar? Porque está escrito en su palabra. ¿Por qué usted y yo sabemos que debemos santificarnos? Porque está escrito en su palabra. Esto no, y si alguien le sale a usted con algo que no esté en su palabra, rechácelo. No se deje manipular, no, hermano, no, rechace todo lo que. Por eso usted debe meditar en ella de día y de noche. El día que yo o cualquier líder, cualquier pastor, o el pastor Facebook, porque hoy en día Facebook pastorea a muchos, le diga cosas antibíblicas, hermano, corra de ahí. Desde que no sea nada, sana doctrina, usted no tiene nada que escuchar. Aunque Josué era un hombre de gran poder y autoridad, debía someterse a lo que Dios le estaba mandando. Porque eso es lo que pasa en muchas personas con autoridad. Que el pastor o el líder o el apóstol piensa que porque tiene autoridad puede cambiar muchas cosas. Mire, el dueño de una empresa, hermano, si llega un gerente, el gerente puede cambiar cosas. Cuando nosotros llegamos aquí, pues se empezaron a cambiar cosas. A algunos les gustaron, a otros no les gustaron. Pero yo les decía, peleen cuando cambiemos algo de la Biblia. Cuando saquemos algo de este manual y yo les diga, bueno, ahora no nos vamos a santificar, o que yo empiece a decirles cosas que para beneficiarme de ustedes, hermano, ahí tenemos el derecho, porque hay muchos que se creen con autoridad para cambiar aún las cosas que están en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Las sectas que se han formado es por eso. Se han creído con tanta autoridad que dicen, es que Dios me dio una nueva revelación de su palabra. Entonces ahora vamos a hacer esto, y ahí se forman las sectas. Cuando se cambian las cosas. Y ahí hay un poco de hombres que tienen sectas, hermanos, y hacen es lo que dice esa persona y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tú y yo debemos someternos a lo que Dios demanda. Y escúchame bien, así tú no estés de acuerdo, así no te parezca, así te parezca muy duro y muy difícil. Pero si tú eres una persona espiritual, vas a esforzarte y a ser valiente para cumplir lo que Dios te demanda. ¿Cuántos creen? O sea, usted en lo poco o lo mucho que conozca la palabra de Dios, ¿ha leído versículos, textos donde usted dice, uy, esto toca hacerlo? ¿A cuánto les pasa? Que tienen por ahí un versículo en remojo que dice, uy, ¿solo yo? Ay, hermanos, venga, súbase acá, yo me siento. Hermano, la Biblia está llena de cosas que aún ni yo he entendido.
O dos cosas, usted, Dios lo iluminó de una manera así, o no la lee y no ha encontrado lo difícil. Pero sí tenemos que someternos. Y eso es, mire, eso debe ser parte de nuestra oración. Señor, ayúdame a someterme a tu palabra, a obedecerla, literalmente rendirme. No hay ser humano con dignidad o dominio suficiente para colocarse o colocar por encima de la ley de Dios algo o alguien. No hay un ser humano que, por más rico, por más poderoso, hermano, sobre la palabra de Dios no hay nada ni nadie. No es que yo ya la leí 3 veces. Hay unos que ayunan 41 días que para ganarle a Jesús. Bueno, así ayunes 70, nunca va a ser mejor que Jesús. No, pero es que Jesús oraba, iba al monte y oraba 1 hora. Yo oro 1:10. No va a ser mejor que Jesús. Pastor, pero hay un versículo que dice la Biblia que haremos cosas mayores. Porque, uy, Dios mío bendito, cuando el necio habla. Ahora, ¿qué quiere decir haremos cosas mayores? Tienes que ganar más gente que Cristo. ¿Ustedes sí saben que Pablo predicó más que Jesús? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas fundó Pablo? Cosas mayores. Porque yo le digo, hay muchos que dicen que tienen que ver con milagros. Después de resucitar un muerto, ¿qué otro milagro más glorioso que ese puede haber? Ay, pastor, pues resucitar 2. No, es lo mismo, es resucitar. Entonces, no hay cosas mayores, sino es ganar más almas. Jesús estuvo aquí en la tierra un tiempo limitado, pero tú y yo tenemos una vida por delante. Y esas son las cosas mayores que tenemos que hacer. Entonces, voy a darles algunos puntos de lo que Dios le dice a Josué que tenía que hacer. Primero, tenía que hacer lo que ya estaba escrito. Ese ya es importante. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo? Dígale al que tiene a su lado lo que está escrito. ¿Se acuerdan del principio jurídico? El principio jurídico habla de lo que ya está escrito, hermanos. O sea, el juez no puede allá decir es que a mí me parece, o el abogado defendiendo a alguien decir es que a mí me parece. No, lo que dice la norma de derecho, los libros y todo allá de lo que rige a los jueces es de lo que ellos hablan. Entonces Josué tenía que hacer lo que ya estaba escrito. Segundo, tenía que hacerlo conforme a como estaba escrito. ¿Cómo tenía que hacerlo? Conforme a como estaba escrito. Porque es que sí, yo voy a culto, pero voy cuando yo quiera. Estás haciéndolo a tu manera y no como está escrito. No, yo oro, pastor. Esos que dicen que no se congregan, pero que oran y leen la Biblia en su casa. Lo están haciendo, pero no lo están haciendo como está escrito. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque no es hacerlo a tu manera, sino hacerlo como está escrito. Tercero, ha de hacerlo conforme a todo lo que está escrito, sin excepción ni reserva. Porque a veces, ¿a cuántos les han dado ganas de arrancar algún versículo de la Biblia? Porque como que, pues sí, ahí está, pero es que, ay, no, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos, hacer conforme a todo lo que está escrito, sin excepción. O sea, tú no puedes coger
lo que a ti te conviene, lo que a ti te parece, lo que a ti te beneficia, y rechazar lo que tú sientes que no. Es que yo no tengo por qué amar a mis enemigos. No quiero hacerlo. No, eso también debemos cumplirlo. Cuarto, dice que debe observar el juicio de su conciencia. ¿Qué tenía que hacer Josué? Mirar los juicios de o sea, cómo estaba actuando, cómo la estaba manejando, cómo estaba viviendo la palabra. Autoevaluarse, hacerse un juicio a sí mismo. Y tú y yo debemos hacer eso. Quinto, no se ha de apartar de él. El libro de la ley no se debe apartar ni en su conducta personal ni en sus actos de gobierno. No se trata solamente de querer venir a hacer lo que dice la palabra aquí en estas 4 paredes. Por eso le habla 3 veces. En el versículo 6, les repito, en el área laboral. Hermanos, es indispensable su testimonio en el área laboral. Que usted ya se dirija por medio de la palabra de Dios, que viva como un hijo de Dios y pueda evangelizar. Y no es que le propongan hacer chuecos, torcidos y cosas, y pues ahí por unos billeticos. No, hermanos. Pero también en el área espiritual y ministerial. O se hace o no se hace. Pero tenemos que hacer las cosas que dice la Biblia como si fueran para Dios. Todo, absolutamente todo. Sexto, de lo que estamos hablando, que tenía Josué que ser esforzado y valiente. Ese es, hermano, el esfuerzo. ¿Porque es difícil, pastor? No porque es difícil. Es porque es de suma importancia lo que les está encomendando el Señor. El que ama al Señor ama todo lo que hay que hacer para Él. Y el séptimo es una promesa que a todos nos gusta esta promesa. Que si tú haces esto, dice la palabra, que serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esforzados y valientes. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No está hablando, hermanos, si usted se esfuerza en el gimnasio y levanta 10 de pesas y usted dice que 20, debo ser esforzado y valiente. No, hermanos, con lo que dice la palabra. Porque requiere de esfuerzo y de valentía. Porque el reino de los cielos, ¿quién lo arrebata? Los valientes. Y habla de asumir responsabilidad, hermanos. No de ser un cristiano tibio, no de ser un cristiano arrogante, no de ser un cristiano que simplemente quiera hacer las cosas a su acomodo cuando a él le parezcan. Y sí, hay gente que, hermanos, contestan con 2 piedras en la mano. Sí, pastor, yo sé que la Biblia dice eso, pero no estoy dispuesto. O con el tiempo. No, sí, el Señor tiene muchas promesas para mí, pero eso es en el tiempo de Dios. ¿Y qué hemos enseñado conforme al tiempo de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Ya. El tiempo de Dios es ya, porque Dios vive en un presente absoluto. Es como, porque queremos coger la Biblia, acomodarla a nuestra manera, y como que al decir que en el tiempo de Dios pensamos que es ¿cuándo? ¿Dentro de cuánto? ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Yo sé que muchos de los que están aquí han dicho eso.
No, pastor, en el tiempo de Dios. ¿Cuándo, según usted, era el tiempo de Dios? ¿O qué estaban esperando? ¿Que lo atropellara una tractomula? ¿Que le diera un cáncer? ¿Que se quedara? Porque eso es lo que determinan que es en el tiempo de Dios. Cuando les pase algo malo. Y no, hermanos. Dios te está llamando hoy a ser esforzado y valiente, a pelear la buena batalla, a no sentir temor, a no desmayarte. Y cuando le habla de esta promesa, ¿a cuántos les gustan las promesas de Dios? ¿Cuántos sienten ánimo cuando hay una promesa de parte de Dios? ¿Cuántos se motivan? ¿Cuántos han motivado a sus hijos con una promesa? Eso los pone a veces ¿cierto? Y escúcheme bien, sea buena o mala la promesa, cuando usted le prometa algo a su hijo, cúmplaselo. Si usted le promete una palmada, cúmplasela con el mismo amor que le compraría el helado. Entonces, esta promesa del versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Qué tenía que hacer? Cuidar de hacer conforme a ¿cuánto? Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes. Dígale al que tiene a su lado: no se aparte. No se aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Aquí viene la promesa. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Queremos ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. Ahora evaluémonos. Si yo les digo levante la mano, ¿a cuántos se les cumple este versículo? Que usted es prosperado en todo. Mentiras. ¿Cuántos pasan enfermedades? Problemas económicos. Esa es la muestra que no estamos cumpliendo la palabra como Dios nos está mandando que la cumplamos. ¿Cuántos pasan por situaciones familiares? ¿Cuántos pasan por cosas, hermanos, que a veces pensamos que Dios nos olvidó? Todos tenemos dificultades, todos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que buscamos un culpable y no nos detenemos mejor a pensar en qué estoy fallando. ¿Qué me falta para ser prosperado en todo? Es más, les voy a hacer la pregunta del $1.000.000 si usted levanta su mano espiritual. No me vaya a levantar la carnal. ¿Cuántos tienen algo contra alguien en su corazón? Resentimiento, problemas, hay odio, algo en su corazón. Que usted sabe que usted no puede estar así delante de Dios. Que usted sabe que tiene que poner en orden esa área en su vida. Entonces, siempre por causa de algo, ¿qué dice la Biblia? Que la maldición no viene sin justa causa. O sea, las cosas no pasan porque sí. Cuando tú te enfermas por algo. Cuando tú te quedas sin trabajo por algo. No porque el jefe te lleve, no. Porque Dios se encarga. Cuando hacemos conforme a la ley, Dios se encarga de nuestros enemigos. Mire, hablando con la hermana Lisette, hablamos que había un profesor que al niño de ella, a William, se la tenía al rojo. Hermana, ore. ¿A dónde está el profesor, hermana? ¿Le tocó a usted hacer algo, demandarlo, ir solito? Dios se encarga de pelear nuestras batallas, hermanos. Mi hijo lo persigue un séquito de profesores en el colegio. Y tenía, pero
Yo le dije, vamos a orar. Y ya, asunto arreglado. Un día llegó todo feliz que porque habían sacado al de educación física. ¿Qué hiciste? No, papi. Imagínese un psicólogo detrás de un cristiano. Y el psicólogo del colegio, mire, yo iba a una reunión. La directora de curso me decía, su hijo está como un lulo. Lo felicito, papá, me decía. Está bien académica, hasta espiritualmente está bien su hijo. El coordinador me decía que muy bien. Y me mandaban a donde el psicólogo. Uy, no, su hijo es lo peor que hay. Pero me acabaron de decir que la partida estaba 3-1 contra el psicólogo. No, eso es su hijo. Y se sentaba de una manera sobrada. Y yo, ¿saben qué hice? Se veía en el Chavo del 8 cuando el Kiko salía, que el chavo tenía un juguete y que Kiko miraba así como que se iba a sacar uno mejor. Yo me sentí haciéndole así cuando él me dijo que no, que mi hijo no. Yo habiendo escuchado a los demás. Y yo le hice como así. Pregúnteme dónde está. Mano, lo sacaron del colegio. No porque yo sea malo, yo no hice absolutamente nada. Pedirle al Señor que haga su voluntad, hermanos. Pero escúchenme bien, cuando Dios no obra en alguna área en la cual le pedimos, le suplicamos, es porque hay algo que nos falta. Hay algo que nosotros debemos fortalecerlo, hermanos. Hay algo en lo cual nos falta reconocer que algo me falta. Hacerme el examen bíblico, mirarme en el espejo y decirle, Señor, oro, leo la Biblia, Señor, me congrego. Pero yo siempre les digo, ¿y usted no tiene algo contra alguien por ahí del pasado? Ah, sí. Hermano, todos hemos pasado por situaciones donde alguien nos ha herido, nos ha lastimado, nos ha ofendido. Y saben que muchas veces es, así como les hablaba al comienzo, nuestra propia familia. Entonces, cuando hay eso en mi corazón, no estoy haciendo conforme a toda la ley. Algo, y yo les invito en esta mañana que usted examine su vida. ¿Qué le falta? ¿Qué nos falta, hermano? Pero analícelo a manera personal. Esto es una situación de Dios. ¿Con quién? Con usted, hermanos. Cada uno personal. Es más, si usted es así tan valiente, pregúntele al pastor, pastor, yo hablo mucho con usted, ¿qué cree que debo mejorar, pastor? Yo le diría, hermano, y si vuelve a nacer. Eso dice la Biblia, que tenemos que nacer de nuevo. Hermano, todos tropezamos, todos cometemos errores. Y hay un error grande, que fue lo que cometieron los 10 espías de los que le hablé: ir en contra de la promesa que Dios les había dado. Dios les dijo, mire, los voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. ¿Y qué dijeron esos espías? Uy, no hay ahí gigantes, qué tierra tan mala, una tierra bien pecueca. ¿Qué significaba eso? Le estaban diciendo a Dios mentiroso, hermanos. Estaban ridiculizando, blasfemando el nombre de Dios. Y a veces hacemos eso, hermanos. A veces las cosas que Dios nos entrega, como no son lo que esperamos, criticamos, disociamos, murmuramos. ¿Saben qué más hicieron esos 10 espías? Aparte de blasfemar el nombre del Señor, pusieron a todo el pueblo a murmurar de Dios.
Cuidado, hermanos, porque siempre hay algo en nuestro corazón que debemos mejorar, que debemos cambiar, que debemos rendirnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame en esta área. ¿Cuánto debemos meditar? De día y de noche. Es más, si yo les pregunto solamente aquí, ¿cuántos meditan de día y de noche? Meditan. Entonces ahí... Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cómo está su relación con Dios? Pero no, miren, yo les he dicho, ayer en el ayuno, inclusive hablamos de algo bien interesante sobre un principio biblioteológico. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Querer ocultar su pecado, esconderse. ¿Detrás de qué? De hojas de higuera. Taparse. ¿Se han visto los muñequitos animados? ¿Cómo los dibujan para dar la representación? Buscar ropa. Y hay personas cristianas que quieren ocultar todo detrás de su manera de vestir. Entonces, cuando yo digo ¿cómo está su relación con Dios? No digan: no, pastor, pues bonito. No, hermano, su relación con la palabra de Dios. Es más, hermanos, conocemos muchos versículos, mucha Biblia, mucho texto, pero ¿los obedecemos? Porque es que la palabra de Dios es para eso, para obedecerla, para ponerla por obra. Y así Dios podrá prosperar todo lo que hagas. Cierra tus ojos. Señor y Padre celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por estar con nosotros, damos gracias por tu infinito amor, damos gracias por la palabra que nos regalas cada día. Damos gracias, Señor amado, porque tu Espíritu Santo nos redarguye, porque tu Espíritu Santo nos mueve, Señor. Y hoy nos estás dando una palabra, bendito Rey. Pero esto no es solamente para esforzarnos para ser cristianos, es para esforzarnos y ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos ciudadanos. Solamente, Señor, guíanos, instrúyenos y enséñanos, Padre eterno, a ser valientes, a ser esforzados y ser valientes, no porque sea difícil, Padre eterno, sino por la responsabilidad, por lo importante que es este camino, Señor, lo importante que es permanecer, lo importante que es la salvación, lo importante, Señor, que es la obediencia, bendito Dios. Muchos dicen que ser cristiano es difícil. Muchos dicen, Señor, que ser cristiano, Padre, a veces pareciera algo imposible.